Feliz día, feliz día. A ver, muy bien. Vamos a empezar con nuestro encuentro de hoy, con una meditación, así que nos vamos a poner cómodas. Vamos a juntar dedo índice y pulgar. Cierro los ojos. Voy a empezar a conectarme con este momento, con este presente, con mi cuerpo físico. Voy a inhalar bien profundo por la nariz. Y voy a exhalar bien profundo por la boca. Inhalo, exhalo. Si hay bostezos, voy a bostezar bien grandes. Si hay lágrimas, no me seco. Lo importante es poder conectar con esa respiración y con esa actitud de estar en este momento, de estar habitando de manera consciente esta respiración, de empezar a percibir las sensaciones físicas. Si de repente quizás viene algún pensamiento, simplemente dejo que suceda, dejo que pase. No busco el silencio, no busco dejar de pensar en este momento, sino empezar a estar presente, empezar a estar consciente de lo que está sucediéndome en el cuerpo físico y también en la mente. Si surgen pensamientos, dejo que simplemente pasen. Mientras sigo inhalando profundo por la nariz y exhalando profundo también por la boca, como si con cada exhalación pudiera estar susurrando al universo que estoy aquí, que estoy en este momento, despertando mi conciencia con esta respiración. Respiro profundo. Que mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi vida puedan encontrarse en armonía, que puedan sintonizarse a la luz y sintonizarse a la paz en este momento. Respiro profundo, disfrutando de cada inhalación y disfrutando de cada exhalación. Que en este momento, aquí y ahora, de repente, nos demos cuenta de que no hay cosa más rica que respirar consciente. Respiro bien profundo, que mi inhalación me llene de gracia,
Que cada exhalación nos llene de gracia. Inhalo profundo. Intenciono que en mi corazón, en mi mente y en mi palabra florezcan los campos de la paz. Que en mi corazón, en mi mente y en mi palabra florezcan los campos de la gratitud, los campos de la paz y de la armonía. Que en mi corazón, en mi mente y en mi palabra florezcan los campos de la luz, de la sabiduría y del Espíritu Santo. Que en mi corazón, en mi mente y en mi palabra florezcan los testimonios de aquello que sí creo. Inhalo profundo por nariz, exhalo profundo por la boca. Mi conciencia espiritual se está despertando en este momento y junto con mi conciencia espiritual florecen los campos de todas las virtudes de Dios mediante el Espíritu Santo aquí presente. Así es y así somos. Respiro profundo, me conecto con el resurgimiento, el florecimiento de todas estas virtudes. Me conecto con la más grande verdad de que la fuente inagotable de amor, la fuente inagotable de los milagros en mi vida reside dentro de mí y es esta relación santa que puedo tener con Dios. Que en mi corazón, en mi mente y en mi palabra florezcan los campos del reconocimiento de esta verdad. Que en mi corazón, en mi mente y en mi palabra se despierte la vivencia y el recuerdo de vivencia de que el amor es lo que soy, de que amor es lo que tengo para dar, de que amor es lo que tengo para recibir, de que el amor es la máxima verdad, el máximo testimonio y el máximo milagro. Que así sea, gracias Dios, gracias a todos los guías y maestros que nos sostienen y nos acompañan día tras día, momento a momento, en cada presente. Gracias por todas las condiciones que han tenido que ser para propiciar este encuentro. Gracias a todas y a todos por estar y por ser los que nos conectamos en vivo y quienes nos conectamos también después. Así que con mucho amor y con mucha luz vamos a abrir los ojos para continuar con nuestra clase del día de hoy.
Muy bien. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una muy bendecida semana. Estoy sorprendida porque hoy estoy con el grupo de las Luján, Luz y Luisa. Bueno, en realidad Liz es Lisbeth, pero Luz de Liz, ¿no? Recién dije, mira, esta casualidad. Bueno, espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura y con nuestro encuentro. Así que voy a compartir en pantalla. Aquí estamos. Muy bien. Comenzamos con la lectura del segundo texto del primer capítulo, en donde empezábamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la revelación y cómo es que em, empieza a desarrollarse de repente en nuestra conciencia la relación que tenemos con Dios, pero no solo la relación que tenemos con Dios, sino también con lo que Dios creó, que son básicamente todas las cosas y todos los seres que nos rodean, ¿no? Así como nosotras somos creaciones de Dios, también lo son nuestros hermanos, dice el libro de un curso de milagros. Entonces, cada vez que nosotros nos relacionamos con las creaciones de Dios, nos estamos también relacionando de alguna manera con esa esencia, con ese origen, con esa naturaleza eh, creadora, ¿no? Por eso, fíjense que a medida que vamos avanzando en la lectura, incluso se hace bastante, se vuelve un poco insistente en esta cuestión de el dar y el recibir, y también en en el cultivo que se hace de las relaciones, ¿no? De la relación que nosotras tenemos con Dios y de la comunicación que tenemos con Dios y también de la relación y la comunicación que tenemos con nuestros hermanos. En el primer párrafo de este segundo texto se nos dice entonces que cada vez que nosotros recibimos revelaciones, nos estamos comunicando con Dios de manera directa o nos recuerda esa unidad que compartimos con Dios y que cada vez que expresamos o manifestamos milagros, nos estamos comunicando directamente con nuestros hermanos, ¿no? Eh, Hay algo que también es interesante con respecto al primer párrafo, que lo hablábamos el encuentro anterior, que tenía que ver con estas cuestiones de lo que uno busca en las relaciones físicas, ¿no? Que qué diferencia hay entre una relación física y una relación milagrosa o una relación espiritual. Y tiene que ver mucho con lo que uno busca, por así decirlo, o en realidad con el resultado de lo que esa relación va generando, ¿no? Decíamos que cuando una relación es milagrosa o es santa o es espiritual, sucede una suspensión completa de la duda y el miedo. Podríamos decir lo que sería una relación amorosa, ¿no? Una relación amorosa suspende completamente la duda y el miedo. Ya después, si de repente en una relación que nosotros consideramos amorosa surge la duda y el miedo, ya ahí estaríamos hablando de una relación física. Entonces también es interesante ver y analizar todos estas como enseñanzas dentro de la enseñanza que nos va planteando y nos va mostrando el curso. También se nos ha dicho que somos libres. Hay algo que sucede muchísimo en el libro Un curso de milagros que tiene que ver con este recordatorio constante de la libertad que tenemos, de que somos seres libres. Y somos seres libres a la hora de creer. Y se nos dice que somos libres de creer lo que queramos, ¿sí? Y que nuestros actos van a estar dando testimonio de lo que creemos. Otra cosa que también se menciona en el primer párrafo es que la conciencia es un estado que va a estar induciendo a la acción, pero que no las inspiraba, ¿no? Esto lo hablamos todo el encuentro pasado, sí, y es muy importante también hacerlo como a modo de repaso, de que ni la revelación ni los milagros
surgen de la conciencia, pero que se experimentan en la conciencia, ¿no? Que la conciencia es un campo de experimentación, podríamos decir. Y también podemos decir que ese estado de experimentación, que es la conciencia, va a estar motivando determinadas acciones, ¿no? Determinados actos. Hay algo que sucede que es que nosotros podríamos decir que con respecto a la conciencia, em, que lo que nosotros pensamos, ¿sí? Son esos actos que van a estar dando testimonio de lo que nosotros creemos. Después, cuando va de repente avanzando la lectura y avanzando el estudio, nos empezamos a dar cuenta que esas acciones que, que se experimentan en la conciencia y esos actos que dan testimonio de lo que creemos, no son los pensamientos y no son las creencias, sino que son las percepciones, ¿sí? La manera en la que yo percibo, porque yo puedo creer una cosa, ¿no? O puedo creer que creo, ¿no? Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero no percibo a Dios. ¿Se entiende? Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que va a estar dando testimonio de lo que nosotras estamos creyendo es la percepción. Y para el libro de un curso de milagros solamente hay dos percepciones. En realidad hay una única percepción posible, pero bueno, hay veces que nosotros nos distraemos un poquito y para el curso de milagros hay dos maneras de percibir la vida. Una es a través del miedo y otra es a través del amor. Entonces, ¿qué está sucediendo en mi conciencia, podríamos decir, ¿no? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Estoy percibiendo el amor? Entonces, ese acto de percibir amor está dando testimonio de lo que yo creo. ¿Se entiende? Y si yo percibo el miedo, entonces ese acto de percibir miedo o amenaza va a estar dando testimonio de lo que creo, ¿no? De todas maneras, volvemos con esto, somos libres de creer en lo que queramos. Entonces, el amoroso universo en el que estamos, el amoroso Dios, nos da la libertad de, básicamente, creer lo que queramos, ¿sí? Y esto también es muy importante, porque si yo quiero creer en el amor, soy libre de creer en el amor, ¿se entiende? Puedo creer en el amor, tengo la fuerza para creer en el amor y eso es algo que es tremendamente importante. Bueno, a ver, muy bien. Voy a comenzar a leer el segundo párrafo y dice, la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal que en esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Yo abajo les pongo que inefable quiere decir que no se puede explicar con palabras, ¿no? Hay algo que en el segundo párrafo hay que prestarle mucha atención, que es que se nos está diciendo que si bien primero que nosotros somos libres de creer en lo que queramos, y segundo, en el segundo párrafo, se nos dice que no se nos puede forzar a que seamos libres de miedo, ¿sí? No se nos puede forzar. Por un lado, somos libres de creer en lo que queramos, pero Dios no nos va a estar forzando a que nos liberemos del miedo, ¿se entiende? Y esto es interesante porque de repente nosotras diríamos, che, estaría bueno que nos obligue un poco, ¿no? Sería más fácil quizás desprenderse de todas esas creencias, pero bueno, no sucede de esa forma. Entonces, ¿cuál es la manera de liberarnos del miedo? Obrando milagros, dice el curso, ¿no?
Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos liberándonos del miedo, obrando milagros? Por eso es que primero se nos enseña a obrar milagros, ¿sí? Más que por ahí el hecho de la revelación, ¿no? La revelación en el sentido también es algo que es muy importante porque recuerden que la revelación es la comunicación que uno tiene directamente con Dios, ¿no? Podríamos decir que es de arriba para abajo, ¿no? De Dios hacia nosotros. Ese tipo de comunicación, en ese sentido, si lo tendríamos que ordenar de alguna manera, como para que sea entendible, sería de arriba para abajo. Ahora, al ser la revelación una comunicación que nosotros tenemos con Dios, obviamente lo que Dios nos dice es lo que Dios nos dice. Y muchas veces ese mensaje que Dios nos da en nuestra intimidad, en nuestras oraciones, en nuestra comunicación tan íntima con Dios, no siempre se la puede explicar o no siempre se la puede eh, como transmitir, ¿sí? No siempre está al alcance de las palabras, en ese sentido, ¿no? Por eso es que en el segundo texto, en el segundo párrafo, se nos dice que la revelación es algo muy personal, que es algo muy íntimo, ¿no? Y que muchas veces no va a tener sentido para el otro, porque, por ejemplo, yo puedo juntarme a tomar un té con Luisa y decirle, porque Dios me reveló que tengo que ir a vivir a la India. ¿Se entiende? Y por ahí Luisa me mira y no tiene sentido para ella que Dios me haya dicho eso. ¿Por qué Dios me va a decir que me vaya a la India? ¿Se entiende? Tan lejos de qué sé yo, ¿no? De lo conocido, o tan lejos de vaya a saber qué. Muchas veces lo que Dios nos dice a nosotros no tiene sentido alguno para el otro. Entonces acá hay que prestar mucha atención, acá hay que prestar mucha atención porque empieza una enseñanza en la que la revelación y los milagros empiezan a construir algo muy profundo en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros en donde empezamos a discernir y empezamos a comprender la importancia de la comunicación con Dios y de la comunicación con nuestros hermanos. Porque una cosa es la revelación, que es personal, ¿sí? Y que no puede transmitirse de manera tal que a lo que al otro le haga sentido, ¿sí? Entonces, no tiene sentido para el otro, no tiene palabras, es inútil intentar expresarlo porque es una experiencia vívida, ¿no? Lo que se nos está enseñando es que la revelación sí o sí es una experiencia. Incluso todo intento mío de poder decirles, la revelación se siente de tal o cual manera, o Dios me dijo esto, tampoco va a ser suficiente en el sentido del vocabulario, porque es una experiencia al 100%. Hasta que cada una de nosotras no experimente la revelación, no vamos a entenderlo, ¿se entiende? No va a tener sentido. Entonces es muy importante esto, este tipo de aclaración que se hace y también el concepto de que nosotros le tenemos miedo a Dios, ¿sí? Em, yo sé que por ahí hay varios maestros y hay varias maestras que de repente consideren que no tienen miedo de comunicarse con Dios o de canalizar o de hacer cualquier cosa que tenga que ver con una comunicación de repente, si se quiere, como interdimensional. Pero lo cierto es que, por más de que canalicemos, por más de que lo que queramos, la gran mayoría de todos nosotros todavía tenemos un miedo muy grande de Dios. ¿Sí? Y esto, bueno, tiene que ver con un montón de cosas, del ego, de la cultura, de las religiones, de lo que por ahí se nos fue diciendo que Dios esperaba o no esperaba de cada una de nosotras. Hay un miedo que está como muy profundamente arraigado en cada una de las personas humanas a la hora de relacionarse con Dios. Por eso es que no hay
eh, tantas personas, por eso no, la humanidad no tiene este tipo de experiencias reveladoras con Dios, ¿no? Son muy poquitos los que, en comparación de todas las personas que conforman a la humanidad, somos muy poquitas las personas que nos animamos a la revelación, y si nos animamos es hasta ahí también, ¿no? Porque todavía no surgió ningún nuevo Mesías. Entonces, es también interesante eso, ¿no? No hay ningún profeta, no hay nadie que diga, bueno, Dios me revela esto y entonces moviliza la energía. Entonces, fíjense que todavía hay una cuestión que tiene que ver con el miedo en la relación de aquello que me une directamente con Dios. Esto tiene que ver pura y exclusivamente a raíz del ego, ¿no? Y otra cosa que también marca este segundo párrafo es que primero, la unión y la comunicación con Dios son una experiencia, no son una idea, no son un pensamiento, no son una cosa eh, medio traída de la mente, ¿no? Sino que es una experiencia, se experimenta esa relación, esa unión con Dios. Esto me parece tremendamente importante. Entonces, la revelación, dice, nos lleva a la experiencia, mientras que los milagros nos llevan a accionar. Esto también me parece que es muy importante porque fíjense que muestra una diferencia o hace, ¿no? Como una especie de separación entre estas dos, entre estos dos conceptos, ¿no? Entre lo que es una experiencia y entre lo que es una acción. Fíjense que quizás la mayoría de nosotras podríamos llegar a decir que eh, estamos experimentando todo lo que accionamos, ¿no? ¿Podríamos llegar a esa conclusión? ¿Podríamos nosotras decir, bueno, ok, pará, porque yo todo lo que acciono lo experimento, pero no siempre están así? Eso hay que prestarse mucha atención. Entonces, ustedes imagínense que para yo empezar a accionar de manera amorosa, hace falta que obre milagros. Una vez que yo empiezo a obrar milagros, entonces acciono de manera amorosa, la revelación es casi que una, podríamos decir, una correspondencia, ¿sí? Algo que viene casi que por añadidura. Si yo empiezo a obrar milagros y empiezo a construir toda una visión amorosa con lo que me rodea, entendiendo que lo que me rodea es una representación del Creador, de Dios, que yo también soy creada, ¿no? Que yo también soy una creación de ese Dios. Si yo empiezo a entender que no hay amenaza, no hay miedo, no hay que temer, porque todo, absolutamente todo lo creado viene de la misma fuente de amor inagotable que crea, que inspira, que está presente en absolutamente todo. Bueno, cuando yo empiezo a tener ese tipo de acciones, y la acción, recuerden que se da, ¿sí? En la conciencia, lo acabábamos de leer en el primer párrafo, ¿sí? Las acciones no tiene que ver con que si yo voy em, a lo de Luisa y le doy una caricia o le arranco de los pelos, ¿no? No tiene que ver con esa acción en concreto, sino que tiene que ver con una acción consciente, ¿no? Que sucede en la conciencia, que se experimenta en la conciencia. Entonces, si yo empiezo a obrar milagros y entiendo que los milagros inducen a la acción en la conciencia del amor, va a ser más fácil que yo experimente esa revelación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a obrar milagros y empiezo a accionar en mi conciencia esa frecuencia amorosa, ahí cuando yo amo, estoy hablando en el lenguaje y en el idioma de Dios. Y si yo hablo en el lenguaje y en el idioma de Dios, obviamente Dios va a ser más entendible para mí. ¿Se entiende? Me va a revelar más, se va a comunicar más. No porque no se comunique hasta que, primero que nuestra naturaleza es amorosa, entonces nosotros estamos siempre amando
Lo único que va a estar cambiando, recuerden, es esto, es em, la conciencia que nosotros tenemos de nuestra naturaleza por sí o por no. Ahora, nuestra naturaleza no cambia por lo que nosotros seamos conscientes, ¿sí? Pero ahora que estamos estudiando este curso, es importante que utilicemos la conciencia, que es ese espacio de experimentación para obrar los milagros, ¿no? Los milagros, entonces, vuelvo a decir, chicas, suceden en nuestra conciencia, se accionan en nuestra conciencia, se experimentan en nuestra conciencia. Entonces, hay que estar conscientes del milagro y del amor. Cuando nosotras estamos conscientes del milagro y del amor, esos estados se experimentan dentro de la conciencia y acontece la revelación. No sé si se entendió, como para simplificarlo un poco, piensen, sí, piensen y mediten en el amor de Dios lo más que puedan. Sí, lo más que puedan, ustedes piensen en cuánto amor hay en el mundo, ¿sí? Cuánto amor existe, ¿sí? Cuánto amor es capaz de expresarse y de manifestarse en este sistema en el que estamos. Entonces, continúo diciendo que en esta primer fase del aprendizaje, lo que nosotras debemos aprender primero es a obrar milagros, es decir, todo esto que estábamos hablando, pensar, percibir, hablar, eh, sembrar y cultivar amor. Y no cualquier amor, sí, sino el amor de Dios. Esto es también muy importante, el amor de Dios, el amor del Espíritu Santo, el amor de nuestro Espíritu Santo, de que mi espíritu es santo, de que mi espíritu es amor, ¿sí? Y que esa es como la primer parte del aprendizaje. Obrar los milagros, obrar los pensamientos de amor, ¿sí? Porque el amor es lo que nos va a liberar del miedo, ¿sí? Cuando nosotras estamos sintiendo amor, estamos hablando amor, estamos percibiendo amor, se suspende por completo la duda y el miedo. Después también dice, la revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Toda experiencia de amor no se puede explicar con palabras, simplemente se experimenta y ya. En el párrafo 3 continúa diciendo que la reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que se le puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia, por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Vamos a traducirlo un poquito. Primero, habla, fíjense que veníamos hablando con respecto a las relaciones físicas, ¿no? Nosotros podemos tener una relación física incluso con seres que idealizamos justamente, aunque no necesariamente estén en este plano, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener una idealización hacia el Maestro Cristo, ¿sí? Hacia el Maestro Jesús, por ejemplo, y tener una relación física en la que nosotros estamos reverenciando, ¿sí? Reverenciando a nuestro hermano Cristo. Y fíjense que acá dice, no, no hay que tener una relación de reverencia hacia mí, ¿sí? Más bien es una relación de respeto,
y si se quiere es una relación de devoción. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la devoción y la reverencia, ¿sí? Pero fíjense que otra vez marca esto, ¿no? De que em, no estamos en una condición desigual, ¿sí? Entre los unos y los otros, sino que compartimos esta igualdad. ¿Por qué? Porque todos nosotros, incluidos nuestros hermanos mayores, si se quiere, ¿sí? Como Jesús o como Buda o como algún maestro de repente que nosotros tengamos una profunda, si se quiere, respeto, amor y admiración, no estamos en condiciones desiguales porque todos venimos de Dios como creador, ¿no? Todos compartimos esa misma naturaleza, todos compartimos ese mismo amor. Entonces, lo que se nos está diciendo en este tercer texto es que, por favor, no andemos reverenciando a quienes en realidad deberíamos simplemente respetar y si se quiere devocionar, no sé si existe esa palabra, ¿sí? Pero con respecto a la devoción, ¿no? A quien simplemente nosotros deberíamos como amar respetuosamente. Pone en orden entonces lo que es la reverencia, ¿no? Entonces, empieza este texto justamente diciendo la reverencia se debe reservar solo para la revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que de hacia la relación única en la que nosotros deberíamos sentir reverencia es hacia esa relación, hacia esa comunicación que tenemos con Dios, ¿no? Hacia la revelación, dice. Que en la revelación la reverencia se puede aplicar perfecta y correctamente, que la reverencia no se aplica a los milagros, porque los milagros es lo que nos une a nuestros hermanos, mientras que la revelación es lo que nos une a Dios. Entonces, en la revelación se puede aplicar la reverencia, en los milagros se debe aplicar, si se quiere, el respeto, el amor y la devoción, ¿sí? Estaría buenísimo que si nosotros podríamos liberarnos del miedo, seríamos devotos de nuestros hermanos, ¿sí? No de uno, sino de todos. Seríamos muy devotos y tendríamos una experiencia de amor supremo hacia los que nos rodean, ¿no? Sería realmente algo muy, muy bonito. Em, Yo acá les pongo, en el párrafo 3 se comienza de alguna manera a presentar a quienes en este curso son nuestros guías e instructores. Habíamos mencionado ya al Espíritu Santo y ahora es momento de mencionar a Cristo. Se dice que la reverencia solo se puede aplicar a la revelación porque reverencia indica veneración y que solo debemos tener veneración por Dios, ya que lo único más grande es Dios. Por otro lado, el milagro es el gesto de amor entre iguales. Por lo tanto, los milagros se aplica entre hermanos. Más adelante dice que no es apropiada la reverencia ni la veneración hacia nuestro hermano mayor, pero que lo que un hermano mayor merece es respeto y devoción. Devoción y veneración no son lo mismo. Es esto que les hablaba hace un ratito, ¿no? Yo acá les puse en el texto, en el manual, un enlace para que ustedes puedan entrar en donde se explica las diferencias entre la devoción y la veneración, ¿sí? Se explica de manera muy interesante y también hay algunos videos en cuanto a la celebración litúrgica o la diferenciación que se hace específicamente en, en esos ambientes. Igualmente, yo acá les pongo, ¿no? Les pongo tabla comparativa de devoción y veneración. Por ejemplo, la devoción, ¿sí? La devoción se la da hacia la divinidad o hacia la figura espiritual. La única divinidad acá
es Dios. Después vemos si somos monoteístas o no. Em, pero sí es interesante de que la devoción solamente se puede aplicar, ¿sí?, a una divinidad. Eso es importante, o a una figura espiritual en la que nosotros estemos eh, encontrando de repente una guía, ¿sí?, o una autoridad espiritual. Después también sí es importante este concepto de la veneración, que en realidad la veneración se lo da más a un concepto más tangible, como por ejemplo a las reliquias o a los santos. Después hacen cuestiones de diferenciación entre las prácticas, ¿sí?, entre los rituales y entre las oraciones, y entre la transformación que puede traernos entre una y las otras, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es devoto, lo que se busca es una transformación y una salvación que tiene que ver más bien con algo personal, mientras que cuando uno venera, lo que está haciendo es darle un reconocimiento a ese objeto que está venerando, ¿no? Igualmente, está mucho mejor explicado en la página que les puse acá, en donde ustedes pueden entrar desde el manual, ¿sí? Y acá les pongo para hacer un ejercicio sugerido, porque hay algo que sucede que es muy interesante de mencionar también con respecto al párrafo 3, es que Cristo dice que la única diferencia, si se quiere, que hay entre Él y nosotros es que Él no tiene nada más que Dios, ¿sí? Que no existe nada más que Dios. Esto da una oportunidad de iniciación, porque nosotros podemos decir que tenemos a Dios en nuestra vida, pero podríamos incluso, no sé ustedes, podríamos llegar a estar de acuerdo en que podemos tener a Dios en nuestra vida, pero que Dios no es lo único que tenemos, ¿no? Que de repente en nuestra condición humana tenemos un montón de otras cosas. Sí, lo tengo a Dios, pero también tengo a mi familia, pero también tengo mi casa, pero también tengo mi perro, mi gato, pero también tengo mi vecino, pero también tengo mi país, ¿se entiende? No hay una cuestión de exclusividad de repente en nuestra vida quizás con respecto a Dios. No sé si es así en todos los casos, pero está bueno que lo podamos reflexionar un poco de a ver si, ¿no? ¿Qué tal ese concepto de lo único que tengo es Dios? Entonces, el ejercicio sugerido es que nosotros podamos estar meditando y estar identificando que todo lo que tenemos procede de Dios, por lo tanto, no tenemos ninguna otra cosa que no sea Dios, porque todo procede de Dios, y que nuestra vida está plena de la presencia de Dios, porque Dios es en la manifestación de todas las cosas. Pero Dios puede ser visto como la manifestación de todas las cosas únicamente si mi mente y mi percepción y mi conciencia están preparados, están listos para poder solamente tener a Dios, ¿sí? Hay veces que en algunos textos se lo sitúa a Dios como de una como si fuera un personaje celoso, ¿no? En este sentido de lo único que tenés que tener soy yo. Y no tiene que ver con una cuestión celosa, ¿sí? Dios no es celoso. Tiene que ver con una cuestión porque Dios no piensa como nosotros o como la percepción egótica en realidad, tiene que ver con una cuestión en la que nosotros podemos empezar a percibir realmente de dónde proceden las cosas, ¿no? De dónde proceden, de dónde se origina todo esto que me está, que me está rodeando, todo esto que me acontece, todo esto que me forma parte de mi vida y que es mi vida. Entonces, vamos a volver a cerrar los ojos, ¿sí? Vamos a respirar profundo y vamos a simplemente
traer a nuestra conciencia la presencia de Dios como un amor infinito, inagotable, inefable. No, no se puede explicar, simplemente se puede experimentar, se puede sentir, se puede presenciar plenamente. Entonces, que en este momento ahora podamos estar experimentando el amor más puro, más pleno, que podemos experimentar y sentir en este momento y aquí y ahora, sentir y conectar con esa fuente inagotable de amor que reside dentro nuestro y descansar en esa expresión amorosa, descansar en ese pensamiento, en esa percepción, en esa experimentación de amor. Y ahora abramos los ojos y prestemos atención a todo lo que nos rodea. Y parte del ejercicio sugerido es que podamos empezar a nombrar, ¿no? Que podamos, por ejemplo, nombrar este cuerpo físico que tenemos procede de Dios. Entonces, cada célula, cada tejido, cada energía que compone y hace de mi cuerpo es nada más y nada menos lo que tengo de Dios, ¿no? El cuerpo físico que tengo es lo que tengo de Dios, porque viene de Dios. Mi mente, sí, con sus ocurrencias, con sus creatividades, con sus ideas, con su imaginación, sí, procede de Dios. Entonces, mi mente es eso que yo tengo de Dios, porque todo me empieza a demostrar y a referenciar y a recordar que Dios es todo y es lo único que tengo. Y así con absolutamente todo, ¿sí? Empezamos a llevar nuestra atención hacia la mesa, hacia la habitación, hacia las plantas, hacia todo lo que nos rodea y con una profunda sensación de amor y de gratitud decimos, esto que tengo es, ¿no? Es gracias a Dios, es de Dios y lo único que tengo en mi vida es Dios. Esta cortina es Dios y es lo que tengo gracias a Dios. Entonces, empezar a darle cada vez más espacio y darle cada vez más importancia a esta manera de pensar, a esta manera de relacionarnos con la realidad en donde Dios es lo único que tenemos, es también una forma de prepararnos para obrar los más grandes milagros en nuestras vidas. Y recuerden que el milagro más grande es Dios, es nuestra vida y es el amor. Así que me encantaría que podamos seguir experimentando este amor profundo, este amor infinito que tenemos y que Dios realmente lo es todo y que no tenemos ninguna otra cosa que no sea Dios. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos el viernes que viene. Experimenten a Dios, experimenten su amor, experimenten el milagro, la gratitud y el amor hacia todos sus hermanos y nuestros hermanos todo el tiempo, lo más que podamos, cada vez que nos acordemos. Les mando un abrazo enorme, que tengan una bendecida semana, un buen fin de semana, que estén muy bien. Chicas, voy a decir algo que por ahí hay veces que uno medio que se olvida, pero recuerden que somos amadas, somos dignas de amor, podemos amar, dentro nuestro reside esa fuente inagotable de amor que es Dios y a recordarlo. A ver esa cara, Liz, de cuánto amor siento por Dios. Muy bien, muy bien. Amemos, ¿no? El verdadero amén. Mire, gracias por estar y gracias por ser. Nos vemos.